Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión me encuentro en un lugar muy importante. Me encuentro en la frontera entre Guatemala y Honduras. Así es, ahorita me encuentro aquí en este lugar y no me encuentro solo, me encuentro acá con Ariel. Hola chicos, ¿cómo van? Otro video más en el canal de Felipe Vanega. Estamos haciendo planes para viajar a otro país y como ustedes pues ya han de tener una idea, la idea es viajar a Guatemala. Estamos aquí en la frontera averiguando cuáles son los requisitos para poder viajar, por si ustedes desean viajar a otro país, por ejemplo el caso de Guatemala, que es un país muy bonito. Entonces nosotros les queremos brindar la información para que sepan qué es lo que ustedes necesitan para poder viajar. Bueno chicos, solo son dos requisitos que ustedes pueden para pasar a Guatemala. Número uno, ser mayor de 21 años, y la número dos es tener la prueba del COVID. Un dato muy curioso también chicos, es que la hacen justamente aquí a la vuelta, miren, en la parte de allá. Entonces, como les estaba comentando Ariel, solo son dos requisitos, que son el de la prueba de COVID, de hisopado, que la hacen acá se hace una prueba rápida. ¿Cuánto es el costo de esta prueba rápida, Ariel? Son 1000 lempiras chicos por persona. Entonces ya saben, si ustedes vienen y no se han hecho la prueba, la pueden venir a hacer acá, pagan 1000 lempiras y recuerden también tener su pasaporte y tarjeta de identidad, eso es muy importante. Este lugar se encuentra aproximadamente a 1 hora y media de lo que es Omoa, así que ustedes pueden irse haciendo una idea. Y si vienen desde San Pedro Sula, como aproximadamente unas 2 horas y media de viaje, si vienen a buen ritmo, ¿verdad? Algo muy curioso es que ahorita nos dieron permiso a nosotros para entrar hasta acá por lo del canal de YouTube. Nosotros hablamos con los oficiales que están aquí a cargo y nos dijeron de que podíamos pasar hasta esta parte. Estamos todavía en Honduras, pero si cruzamos de esta parte para allá, ya no es Honduras, ya es Guatemala. Así, estamos a unos cuantos pasos, menos de 100 metros, para que tengan idea. Así de cerca estoy de Guatemala, pero no puedo cruzar porque no tengo todavía la prueba del hisopado. Me quiero irme ilegal para Guatemala. No, la verdad que, miren, quiero contarles una historia de algo que me pasó en Guatemala. El primer país que yo visité fue Guatemala. Ha sido uno de mis países favoritos. Y una historia que me pasó, les comentaba que Guatemala fue el primer país que yo visité y fue uno de mis países favoritos. Lo visité con Joel Sebane, uno de mis mejores amigos. Pero les quiero comentar algo más, lo que nos sucedió cuando ya veníamos de Guatemala para Honduras. Cuando nosotros veníamos de Guatemala para Honduras, resulta que nosotros nos equivocamos a la hora de venida y tomar el transporte. Y terminamos llegando acá a la frontera. Bueno, en esta parte de acá, nosotros llegamos ahí donde está ese container, esa rastra, llegamos hasta ahí y no nos dejaron pasar de allá para acá. Nosotros llegamos a la frontera a la 1 de la madrugada. Quiero mostrarles una escena de lo que ocurrió porque nos tuvimos que quedar a dormir acá en la frontera. Contanos Felipe, ¿qué te pasó? Bueno, que nos hemos quedado varados acá a 1 hora y media en carro, o sea que a pie nos tardaríamos toda la madrugada para llegar allá. Son las 7:30 acá de noche. Ya oscureció y es muy peligroso irse a pie, entonces como que no es algo muy bonito y esperamos que pase transporte. Estamos pidiendo jalón, pero nos pegó un poco de hambre y vinimos a comer acá y un poco decepcionante la situación. No para ningún carro y han pasado como 1000 carros. La carretera está totalmente oscura. Miren, yo estaba muy asustado, tenía muchísimo miedo, era mi primera experiencia viajando y tuvimos esa mala suerte de quedarnos botados en una frontera. No sabíamos qué hacer, estábamos totalmente perdidos porque no había transporte. Y nosotros viajamos, yo recuerdo que nosotros viajamos un 17 de diciembre y nos regresamos el 24 de diciembre en la mañana. Entonces, cuando nosotros estábamos acá en la frontera, no nos dejaron pasar porque ya era demasiado tarde. Y lo otro era que no había transporte en la mañana. Y para regresarnos acá a Honduras tuvimos que venirnos de jalón en jalón. Imaginen eso, tuvimos una gran pena, pero bueno, es parte de la experiencia, es parte de viajar. Ahorita estábamos hablando acá con los oficiales guatemaltecos, que súper amables ellos, nos han dado muchísima información acerca de los requisitos para viajar allá hacia Guatemala. Y uno de esos requisitos es que deben de tener, aparte de la prueba, y no solo la identificación. Nosotros pensamos que podía con la identificación o pasaporte, pero se está haciendo obligatorio el requisito del pasaporte. Así que tienen que tenerlo al día para que ustedes puedan pasar de allá, de Honduras para acá, para Guatemala. Y otra cosa, ya estamos aquí en Guatemala, nos permitieron cruzar solo para grabar e ir hasta la parte de migración y ver cómo es el sitio ahí. Entonces, para mostrárselos a ustedes. Bueno, miren, esta parte de acá es la parte de migración. Acá este es el puerto fronterizo de acá de Corinto, que es el puerto fronterizo más transitado entre Honduras y Guatemala. De hecho, hay 2 puertos fronterizos, pero este es el más transitado, como les digo.
El otro puesto fronterizo es el de Chiquimula. Y miren qué tremenda vista acá desde el punto de vista fronterizo de Guatemala. Esas nubes, cómo se ve ese cielo, qué hermoso. Por aquí cruzan a diario muchísimas rastras como estas, llevando producto, también cruzan muchísimas personas. Bueno, obvio. Miren muchachos, en uno de estos lados fue que yo me quedé a dormir aquí con Joel porque no teníamos otro lugar a donde ir. Y la verdad que estábamos varados acá en la frontera de Guatemala, acá en Corinto. Y fue una experiencia única, eso es lo que les puedo decir. Tenía muchísimo miedo por las aves, había muchísimos murciélagos en la noche. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno viaja. Miren, estamos tan cerca de Guatemala, o sea, aquí se puede ir uno caminando y ya llega a Guatemala, así de sencillo, imaginen eso. Ariel viene ahí, Ariel estuvo cruzando ilegalmente hacia Guatemala. Pasar ilegalmente a otro país. Ariel, ¿qué se siente ser así, ilegal, ir cruzando ilegalmente a otros países? ¿Qué se siente? Pues la verdad, un temor, ¿sabe por qué? Porque al otro lado habían como 5 de los policiales Cobra y solo me quedaban viendo y yo así como que, madre mía, ¿a qué hora me van a venir a agarrar y que me lleven para el mambo? Miren, ahí se puede ver el rótulo que dice Feliz Viaje, bienvenidos a Guatemala. Yo sentí que en algún momento algún oficial le iba a pegar un cachazo ahí con el arma. Pero bueno, es que aquí está muy rodeado de oficiales. La verdad que hay oficiales por todos lados. Pero para que han sido súper amables con nosotros les hemos pedido permiso. Ellos han sido muy carismáticos, muy amables. Nos han tratado súper bien para que nosotros podamos estar haciendo este recorrido. Pero la verdad que sí fue muy chistoso cuando Ariel se cruzó ilegalmente a Guatemala. Bueno amigos, desde acá nos despedimos desde el puesto fronterizo acá de Corinto, que es la frontera entre Honduras y Guatemala. Nos despedimos nosotros, les voy a dejar acá en la descripción el canal de Ariel para que ustedes vayan, miren sus videos, miren su contenido, le den like a estos videos y a los videos de él. Ya saben, si les gustó este video, darle like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en la siguiente aventura.